Muy buenos días, una vez más. Qué bueno que estamos de regreso, qué bueno que estamos juntos. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Proverbios. Gracias a Dios porque llegamos a la parte final de Proverbios capítulo 19. Hoy es el tema 65 en nuestro estudio. Y vamos a ver en esta última sección del capítulo, básicamente para cerrar el capítulo, vamos a ver el respeto por la voluntad de Dios y los resultados desastrosos de ignorar la voluntad de Dios. Entonces, si me permite, voy a comenzar a partir del versículo 22, que es donde nos quedamos. Bueno, más bien es el que continúa. Proverbios 19, versículo 22. Dice así: contentamiento es a los hombres hacer misericordia, pero mejor es el pobre que el mentiroso. Esta expresión contentamiento me permití ponerla en negrillas y subrayarlo porque esta palabra contentamiento es una palabra clave en hebreo que significa amor leal, misericordia, bondad, fiel. ¿Podrías bajar un poquito? No sé qué. Sí, gracias. Y es una de las cualidades importantes o más importantes atribuidas a Dios en el Antiguo Testamento. Cuando en el texto dice que los hombres se agradan de la misericordia, tienen este contentamiento, está reconociendo que incluso entre nosotros los humanos valoramos lo que Dios mismo valora. O sea, la fidelidad, la compasión, el estar contentos con lo que tenemos, y podemos ver que Dios valora la integridad sobre las apariencias. Es decir, en la Biblia la verdad es una cualidad del carácter de Dios. Por eso es que Jesús dice en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esta cualidad del carácter de Dios es más valorada. Ser veraz es reflejar el carácter divino. Por lo tanto, el ser mentiroso, aunque quizá tenga el mentiroso o alcance algunos bienes o posiciones, contradice la naturaleza de Dios. Y entonces para Dios, el que uno sea veraz, el que uno sea el reflejo de su carácter, es mejor para Él eso que el poder alcanzar ciertas cosas en la vida. El tener contentamiento, el alegrarte, el poder gozar las cosas, es mejor que contradecir lo que dice la naturaleza de Dios. El pobre, si es honesto, vive alineado con el corazón de Dios porque no ha comprometido su integridad para obtener riquezas. O sea, la gente a veces no alcanza muchas cosas porque dice: yo prefiero vivir en paz, yo prefiero tener contentamiento, hacer o lograr o alcanzar ciertas cosas con chanchullos o mintiendo o robando. ¿Sí entiende lo que le digo, verdad? Proverbios 12:22 dice: Dios no soporta a los mentirosos, pero ama a la gente sincera. En muchas culturas, especialmente en los tiempos bíblicos, la riqueza era vista como una señal de favor de Dios. Incluso creo que aún en nuestros tiempos. Pero en este versículo invierte esa idea. La pobreza, cuando se acompaña de integridad, no es deshonrosa ante Dios. Ser pobre y ser honesto es preferible a ser rico y ser mentiroso. Porque la verdad tiene un valor eterno, mientras que la riqueza es pasajera. Creo que fue ayer, estaba viendo la televisión y sale los avances de una película, y en la película el personaje principal es un político que promete y dice y hace todo lo que tiene que hacer con tal de ganar lo que quiere ganar,
la presidencia. Pero algo sucede en su vida que después de ese suceso no puede decir una mentira. Y entonces todo lo que dice lo tiene que decir como es. Entonces imagínate la contradicción, el dilema en el que se encuentra el personaje ficticio de la película, porque es un político. Y entonces a pregunta expresa: ¿usted recibe dinero o recibió dinero para su campaña de tal persona? No, y no nada más de él, sino de muchos otros. Entonces es una sátira, es una burla de lo que es el personaje porque siendo político miente para llegar a donde está y enriquecerse, y después del suceso no puede decir mentiras, lo único que puede decir son verdades. Y entonces hay un momento en el avance donde dice que él desesperado dice: es que no puedo más con esta vida, soy un político y como político no puedo decir la verdad. Proverbios 28:6 dice: mejor es el pobre que camina en su integridad que el que es perverso, que el de perversos caminos y rico. Yo tiene meses que estoy luchando con no tener que usar los lentes, pero luego leo mal, entonces creo que ya me voy a dar por vencido hoy. Proverbios 28:6: mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. Como estamos aprendiendo aquí en Proverbios 19:22, Dios ama la verdad más que el éxito externo. La misericordia y la integridad humana reflejan el carácter de Dios. Es importante entender que a veces uno no alcanza la riqueza que uno anhela y que de cierta forma dices: pues no tengo toda la riqueza del mundo, pero intento ser íntegro. Eso no está mal. Aunque el mundo diga lo contrario, porque vivimos en una cultura donde dicen: el que no tranza, no avanza. Pero la verdad es que es mejor ser íntegro delante de Dios y a lo mejor no tener todo lo que el mundo te ofrece, pero vivir en paz. Vivir tranquilo, vivir sabiendo que lo que haces lo haces bien delante de Dios. La pobreza no disminuye el valor espiritual de una persona. El pecado sí. Continuando con Proverbios y el estudio 19:23 de Proverbios, dice el siguiente versículo: obedece a Dios y vivirás. Así dormirás tranquilo y no tendrás ningún temor. Aquí podemos ver algunas cosas como seguridad, satisfacción y felicidad. Porque leo otra vez: obedece a Dios y vivirás. Así dormirás tranquilo y no tendrás ningún temor. Eso es lo que logran aquellos que viven en el temor de Dios y siempre son conscientes de su deber hacia Dios. La seguridad, por ejemplo. Este versículo nos asegura que no seremos visitados por el mal. Claro, entendemos que no quiere decir que estemos exentos de alguna enfermedad o de alguna aflicción, pero a pesar de que pudiera suceder esto en nuestras vidas, nada nos apartará del amor de Dios. Satisfacción. Permaneceremos satisfechos. Tendremos esas comodidades satisfactorias. Escucha esto que es importante, que traen contentamiento a nuestra vida. Lo platicábamos hace rato antes de empezar la reunión. Platicábamos y decíamos qué importante es poder tener una satisfacción con las cosas que tenemos, que logramos, y aún con las que no hemos logrado. Vivir una vida de contentamiento creo que alegra nuestra vida, pero también glorifica a Dios. Estar complaciente con lo que hemos logrado, con lo que tenemos, tener una satisfacción que perdure. Porque recuerde que lo que hagamos en esta vida va a ser transitorio.
porque no nos lo vamos a llevar a la vida eterna. Ahora, no quiero que malinterprete mis palabras, porque no quiero que usted diga, ay, entonces me voy a echar una hamaca y ya. No estoy diciendo eso. Lo que le estoy diciendo es que lo que Dios le ha permitido lograr hasta este momento a donde usted está es para vivir contento. Entonces ya no debo anhelar más. No estoy diciendo eso. ¿Qué es lo que debes anhelar? Mi recomendación sería: anhela más de Dios. No anheles más cosas materiales. No te enfoques en esa carrera que el mundo nos dice y que nos quiere condicionar aquí en nuestra mente de que alcanza más, obtén más, ten un coche nuevo, ten una casa más grande, ten una cuenta de bancos más grande. Porque en esa persecución de esas cosas vamos a perder lo que realmente es importante: Dios, nuestra familia, nuestra relación con otros. Yo sé que cuando somos jóvenes anhelamos ciertas cosas y buscamos ciertas cosas, lo cual está bien en un punto, pero debe haber un equilibrio en nuestra vida, y ese equilibrio se llama contentamiento. El tercer punto es felicidad, pero una felicidad verdadera y completa, que viene con la piedad, de una tendencia a vivir una vida recta ante Dios, a hacer las cosas buscando la vida eterna, en un camino seguro, en un camino confiando en Él. Los hombres por naturaleza buscamos las cosas, siempre tendemos hacia lo malo y pensamos que las cosas que son rápidas, que podemos alcanzar de manera inmediata o por cualquier medio, traerán felicidad. Ciertamente traen felicidad, pero momentánea y, ¿cómo se dice?, express, que se van de la mano. Pero eso no es lo que nos conduce hacia Él y hacia el cielo. Juan 16:33. Les digo estas cosas para que estén unidos a mí y así sean felices de verdad. Pero tengan valor, yo he vencido a los poderes que gobiernan este mundo. El tema principal del libro de Proverbios es que debemos seguir la sabiduría divina que brinda a una persona la mejor probabilidad de éxito en esta vida y la prepara para la eternidad. Lo diré otra vez: Proverbios nos brinda la sabiduría divina que nos da esta mejor probabilidad de éxito en esta vida y en la eternidad. Porque hemos leído un proverbio tras otro proverbio tras otro proverbio. Aquí está la sabiduría, el camino, la vida, aquí está la perdición, aquí está todos los problemas. Siempre nos está dando la opción. ¿Cuál es la felicidad? Seguir la verdad. Proverbios 3, versículo 3. Ama siempre a Dios y sé sincero con tus amigos. Así estarás bien con Dios y con tus semejantes. Pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. No te creas muy sabio. Obedece a Dios y aléjate del mal. Así te mantendrás sano y fuerte, dice esta versión. ¿Cómo? Buscando a Dios, buscando su sabiduría. La persona que descansa en Dios exhibe una sensación de contentamiento y de seguridad. Descansa en Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos, piense conmigo por un momento, reconocer que no hemos alcanzado todo lo que queremos? Eso estoy seguro. Porque seguro estoy de que tú en tu mente tendrás metas, tendrás cosas que deseas y dices, ay, me gustaría esto,
en el ámbito familiar, me gustaría ver a mis hijos, a mis nietos en esta posición, en el ámbito económico, en el ámbito emocional, no sé, en todas las áreas de nuestra vida siempre tenemos cosas que queremos alcanzar y que no hemos logrado todavía. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero ese deseo, ese anhelo de alcanzar tantas cosas, a veces nos frustra, a veces nos pega emocionalmente, espiritualmente. Pero si tú y yo logramos tener esa sensación de contentamiento y de seguridad en el descanso en Dios, nuestra vida va a cambiar. Porque a veces entramos en contraste con actitudes de pánico, de avaricia, porque van acompañadas de una perspectiva mundana, porque el mundo te está diciendo, es que ya tienes tal edad y no has logrado tu pensión, ya tienes tal edad y no has alcanzado esto. Y entonces viene una lucha interna aquí en nuestra mente y decimos, híjole, ¿qué voy a hacer? Se pasan los días, se vienen los meses, pasan los años y no he logrado. Espérate, no pierdas de vista que Dios está contigo. No pierdas de vista que Dios ha sido bueno desde el primer día. ¿Por qué habría de cambiar? ¿Estás de acuerdo conmigo en que Dios no cambia? Este temor no debe convertirse en un terror ni en pánico. Ese temor que tú y yo debemos experimentar es un temor hacia Dios, un temor de decir, Señor, yo estoy contento y lo único que yo temo es ofenderte a ti. Porque el temor hacia Dios es un respeto reverente y humilde que reconoce quién es y qué es Dios. Y ese temor que debemos experimentar no está basado en lo que no he logrado, sino en lo que es Dios. Y la piedra angular de ese reconocimiento lleva a la persona de Cristo para salvación. Porque temer al Señor es creer en Él. Por eso Juan 3:16 dice, algo que sabemos de memoria, Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su hijo, su único hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Ese es el temor a Dios. Entonces, el temor que debo experimentar en mi vida no es un temor de que no he alcanzado esto, sino un temor hacia Dios. Romanos 5:1 dice que Dios nos ha aceptado porque confiamos en Él, y esto lo hizo posible nuestro Señor Jesucristo. Por eso ahora vivimos en paz con Dios. Declara que los creyentes tienen paz con Dios por esto, porque Dios Jesucristo, nuestro Señor, nos ha dado esa paz. Ahora, nosotros, los cristianos, no vivimos en una burbuja, como en alguna ocasión alguien nos dijo. Es que ustedes viven en una burbuja. No es cierto. Nosotros también sufrimos dolores, también sufrimos enfermedades, también nuestros hijos se enferman, también nuestros seres amados se mueren. Nosotros no vivimos algo diferente a lo que vive la gente sin Cristo, en ese sentido. Pero en otro sentido, tenemos confianza en aquel que vive para siempre. La Biblia dice en Juan 16:1, les he dicho todo esto para que no dejen de confiar en mí. Ustedes van a ser expulsados de las sinagogas y llegará el día en que cualquiera que los mate creerá que le está haciendo un favor a Dios. Esa gente hará esto porque no me ha conocido a mí, ni ha conocido a Dios mi Padre. Pero les digo esto para que cuando suceda, recuerden que yo se los había dicho. En otras palabras, Jesús está diciendo, va a haber momentos difíciles, va a haber problemas, va a haber cosas serias en sus vidas. Recuerden lo que les estoy diciendo. Vienen momentos difíciles en sus vidas. Y cuando vengan, la gente que provoque esto en ustedes va a creer que está haciendo bien. Pero confíen. Entonces, amados hermanos, nosotros debemos
Vivir en un contentamiento, en un momento donde decimos, yo estoy contento con lo que he logrado, gracias a Dios, porque todo lo que tú y yo tenemos, la vida, la salud, el bienestar, lo que tienes, lo que has logrado, es porque Dios así lo ha permitido. ¿No has alcanzado lo que quieres? Está bien. Pero que eso no te ponga mal, que eso no te ponga tenso, que eso no te robe la paz, que el temor que tú tienes no sea de que, ¿cómo le voy a hacer? No, el temor que tú debes tener es a Dios, porque ese temor te ha llevado a la salvación. ¿Hay momentos difíciles? Claro. Es más, la Biblia dice que tenemos que pasar por esos momentos. Pedro escribe en 1 de Pedro 4:12, queridos hermanos en Cristo. ¿A quién le escribe? A los queridos hermanos en Cristo, o sea, a usted y a mí. No se sorprendan si tienen que afrontar problemas que pongan a prueba su confianza en Dios. Eso no es nada, ¿cómo dice ahí? Extraño. O sea que tendremos que pasar por eso, claro. Al contrario, alégrense de poder sufrir como Cristo sufrió, para que también se alegren cuando Cristo regrese y muestre su gloria y su poder. Al contrario, alégrense. Espérame, Pedro, o sea, ¿cómo? Espérate, no. Bueno, entonces te voy a decir una cosa, mi amado hermano. Tenemos que llegar a este nivel. No estamos en ese nivel, tenemos que llegar al nivel de que cuando las cosas se pongan difíciles en nuestra vida, nos alegremos. No, yo no me alegro. Pues entonces, trabaja para que llegues a ese punto. Porque eso es lo que Pedro nos está recomendando. Siguiente versículo. Si alguien nos insulta por confiar en Cristo, consideren ese insulto como una bendición de Dios. Eso significa que el maravilloso Espíritu de Dios está siempre con usted. Si alguno de ustedes sufre, que no sea por ser asesino, ladrón o bandido, o por meterse en asuntos ajenos. Si sufres por eso, entonces, esa es tu bronca. Por andar metiéndote en cosas que no te importan, por andar robando, por andar asesinando. Si sufres por eso, eso ya es cosa tuya. Si alguno sufre por ser cristiano, no debe sentir vergüenza, sino darle gracias a Dios por ser cristiano. En medio de ese sufrimiento debe haber esperanza y gratitud. Romanos 8:18, estoy seguro de que los sufrimientos por los que por ahora pasamos no son nada si los comparamos con la gloriosa vida que Dios nos dará junto a Él. Sí estoy sufriendo, sí la estoy pasando mal aquí, pero mi meta está en Cristo. Mi meta no está en cambiar mi coche para el siguiente año, o construir otro piso en mi casa, o agregarle otro cero a mi cuenta bancaria. Mi meta no está en eso, mi meta está en que mis hijos vivan una vida temerosa de Dios, mi meta está en conocer más de Cristo, mi meta está en alcanzar a mis compañeros del trabajo para Cristo, y puedo estar en medio de todo eso y pasar por las cosas más terribles de este mundo, pero mis ojos no están puestos aquí, mis ojos están puestos en lo que está por venir. Romanos 8:31 solo nos queda decir que si Dios está de nuestra parte, nadie podrá estar contra de nosotros. Pero me encanta porque dice, si Dios, asegúrate que así sea. Que Dios esté de tu lado. Dios está del lado de los cristianos, por lo tanto nadie puede obtener la victoria definitiva sobre ellos. ¿Eso qué quiere decir? Que pueden venir contra de nosotros, pueden venir muchas cosas, pueden venir enfermedades, pueden venir muchas cosas. Pero al final del día, aun cuando muramos,
Aun cuando la pasemos mal, Dios está con nosotros. En todas las situaciones difíciles, Pablo insiste y dice: somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Romanos 8:37. En medio de todos nuestros problemas, estamos seguros de que Jesucristo, quien nos amó, nos dará la victoria total. Imagínate aquellos cristianos de aquella época donde los aventaban a los leones. Qué difícil, ¿no? Porque no creo que ellos hayan dicho: ahorita Dios nos va a salvar y va a bajar un ángel. Pudiera haber sido, sí, pero seguramente no. Seguramente los leones los mataron, los devoraron. Pero dices: ok, ha de pasar esto, ok, pero mi victoria es en Cristo. Porque a lo mejor he de morir aquí de esa forma, pero voy a Él, voy a Cristo. Porque Romanos 8:38 nos enseña: yo estoy seguro de que nada podrá separarnos del amor de Dios. Y comienza una lista que dice: ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los espíritus, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes del cielo, ni los del infierno, ni nada de lo creado por Dios. Nada, absolutamente nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y si Dios nos mostró ese amor, y si porque aun cuando nosotros éramos pecadores, cuando vivíamos una vida como vivíamos de desagradable a Dios, Dios nos amó y nos dijo: a ti te amo, ven acá, ven para que conozcas de mí, ven para que conozcas de mi misericordia, ven para que experimentes mi gracia. Si Él nos amó de esa forma, entonces nada nos va a poder separar de eso. Y en ese amor Él nos cuida, nos protege y nos ayuda. Nos da, nos permite muchas cosas. Pasan y suceden cosas en nuestras vidas desagradables, claro, porque ese es el pecado, porque ese es las consecuencias de lo que el ser humano ha hecho y ha permitido Dios en nuestra vida. Pero al final de nuestras vidas, Dios nos va a dar la victoria. Romanos 19:24, continuando: hay gente tan perezosa que hasta de comer se cansa. Yo no sé si usted alguna vez ha experimentado, estoy seguro que sí, porque creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos estado tan cansados que decimos: ay, es que no sé si dormir o comer. ¿Le ha pasado? Porque ha sido una jornada difícil. Ha habido momentos en nuestra vida donde decimos: estoy tan cansado, pero tengo hambre. No sé cómo duermo, no sé qué hacer. Pero eso es para que tengamos una idea. El cansancio puede ser tanto que si prefiero dormir, ya después voy a comer. Pero es tan flojo que hasta de comer se cansa, dice. Y la Biblia con frecuencia está condenando a la pereza. Y aquí se expone al perezoso como una persona necia. Todo su cuidado se centra en protegerse del trabajo y del frío. El perezoso. Salomón observa que la pereza es contraproducente, claro. El proverbio describe a alguien tan perezoso que hasta levantar su mano del plato para llevársela a la boca. ¡Híjole! En aquella época, cuando nuestros hijos eran pequeños,
y no sabían comer, la mamá, la abuelita, el papá a veces le daba de comer en la boca, ¿cierto? Pero era porque el niño no sabía comer. Imagínate a alguien ya grande que tiene tanta pereza. Imagínate a un hijo grande, bigotón, ya barbudo, ¿no? Dame de comer en la boca. Tengo tanta flojera. Proverbios 12:24 dice: trabaja y triunfarás. No trabajes y fracasarás. Ándale pues. Me la pasé meses diciéndole a mis alumnos, no lo hagas y vas a ver al final del año. Así es la vida, ¿no? No haces algo y dices, vas a pagar las consecuencias. No lo hagas y vas a ver lo que te va a suceder. Y aplícalo en todos los aspectos de tu vida. No duermas, quédate hasta tarde viendo la televisión. Al otro día no vas a rendir, vas a tener sueño, te vas a sentir cansado. No hagas la tarea, no vas a entender bien. No vayas a la escuela, no vas a saber los conocimientos. No te levantes temprano, vas a entrar tarde al trabajo. O sea, todo tiene una consecuencia en la vida. Eclesiastés 10:18. En la casa del perezoso pasan muchas desgracias. Primero se cae el techo y después toda la casa. No prende el foco. Compra una vela, ¿no? Se mete el agua. Ponle una cubeta, ¿no? Y así son las cosas, ¿no? Los que tenemos vehículos, los que tenemos coche, empieza a sonar de una cosa y dices, súbele el volumen a la música para que no se oiga. Pero ese se va haciendo más grande y se va descomponiendo otra cosa y se va haciendo más grande. Hay una fuga con una gotera, no la arreglas y al rato es un chorro. Y algunos que hacen, amárrale un pedazo de plástico ahí, en lugar de soldarla o arreglarla. ¿Le ha pasado? Claro. Se le cae un tornillo a la olla, a la oreja, y al rato ya no tiene oreja. Ahí le tienes que estar agarrando con algo en lugar de ponerle un toque. ¿Sí me entiende lo que le estoy diciendo? Proverbios 6:9, jovencito perezoso, ¿cuánto más seguirás durmiendo? ¿Cuándo vas a despertar? Acuérdate que Proverbios está dirigido a la gente joven. Le está advirtiendo, le está diciendo, le está dando consejos. La pereza no solamente es desagradable, sino que también hace daño, pero también es peligrosa. Hay que cuidar de eso. Vamos a continuar con Proverbios 19. Proverbios 19:25. El tonto, y quiero que por favor por un momento piense y recuerde que cuando habla del tonto, también se dirige como a él, como alguien inexperto, como alguien simple. Entonces son sinónimos. Tonto puede ser falto de experiencia, puede ser una persona simple en su manera de hacer o de pensar las cosas. Dice, el tonto solo aprende a través del castigo. Al que es sabio, le basta con solo ser reprendido. ¡Ey, tú! No, sí, ya me voy a poner a... Pero el tonto, no, ese tiene que... Y le digo una cosa, en mi experiencia, y permítame darle un ejemplo en el mundo en el que yo me desenvuelvo, en el día a día. Ponemos una actividad en la escuela y decimos, vamos a hacer esto, hay que hacer estos ejercicios, y está el que está comiendo moscas, como decían mis maestros, ¿no? Tenía un maestro que me decía, hey, tú, vuelve de Babilonia, ¿dónde estás, no? Porque estás en la vara, ya. Y hay de todo. Y están los que se apuran y rápido, y acaban y todo. Y está el que no hace nada. Llega la hora del recreo, ¡ring! Suena la campana. ¿Quiénes se van al recreo? Los que terminaron. Los que no terminaron se quedan. No, pero profe, una vez tuve uno que
Pasó toda la clase, pasó el recreo. Después del recreo es la hora de lunch. Pasó la hora de lunch y no terminaba. Le dije, no te puedo dejar sin lunch. Así que tómate 2, 3 minutos, cómete tu sándwich, tómate tu agüita y vete a la otra clase, porque cambiamos de inglés a español. En la tarde me marca un mensaje la mamá. Oiga, maestro, ¿cómo es posible que haya dejado usted sin recreo y sin comer a mi hijo? Le dije, pero ya le dijo por qué. Pues es que dice que no le dio tiempo de acabar. Le dije, pero ¿cómo a los otros 20 y tantos sí les dio tiempo? O sea, ¿por qué a él no? Y a los otros 22 sí les dio tiempo. No, pero es que no lo entendía. Le dije, pero en el tiempo del recreo, en el tiempo de el lunch, ¿por qué no me preguntó? En el tiempo de la clase, ¿por qué no me preguntó? No, pero es que no estoy de acuerdo que no le haya dejado usted comer. Le dije, no, pero sí le dejé comer. ¿Sí entienden cómo nosotros así somos, Siempre le buscamos la vuelta. No, pero es que, y siempre hay una excusa. Siempre hay dos tipos de personas frente a la corrección. Dos actitudes comunes frente a la disciplina. El tonto necesita castigo físico o consecuencias severas. Ahora, puede llevarse hasta la expresión de golpearlo, de una paliza literal, como no paliza de que lo agarren entre 5, no, sino de que, ¡hey! ¡Ay! Y despiertan. Nuestros hijos a veces necesitan de una corrección, de una vara, de un ¡ay! O como decía la abuela, no, dale un coscorrón o métele un sable para que aprenda. Ese es el terco, el insensible, el orgulloso, que no responde a la razón o a la enseñanza verbal. Está el burlador, que es aquel que es arrogante, que se niega a aceptar la sabiduría, que se burla de la piedad, del sentido común, de la verdad. En lugar de aprender de ella, se burla, se jacta. En Proverbios, el necio es alguien que desprecia la sabiduría, que no teme a Dios. El simple no es que sea una persona de poca inteligencia, o permítame usar la expresión, estúpida. Más bien se refiere a alguien sin experiencia, sin educación, una persona que ignora, pero que está dispuesta a aprender. Como por ejemplo, entiende chalán, ¿no? Entiende la palabra chalán. El aprendiz, el que de repente llega a trabajar contigo y le dices, por tu temprana edad en el oficio te voy a enseñar a hacer estas cosas. O el estudiante que está aprendiendo, ¿cuánto es 1 más 1? No, pues si sumas 1 más 1 van a dar 2. Ok, y está aprendiendo, es una persona simple, una persona que a una edad temprana se le tiene que enseñar. Por el otro lado, el segundo es el sabio, el entendido, el que le basta una corrección o una advertencia verbal, que cambia su actitud y dice, ay, discúlpame, ay, sí, lo voy a corregir. Que cambia con una actitud positiva, que es humilde, que es receptivo, que busca crecer, que según Proverbios es el que teme a Dios y valora la instrucción. ¿Cuánto daríamos porque nuestros hijos fueran así? ¿Cuánto daríamos porque nosotros fuésemos así? Pero a veces nosotros somos como el primero, somos necios y hasta que no te das un tope en la pared, hasta que no te resbalas y te caes, hasta que hoy me lastimé por andar de necio. Así le pasa a nuestros hijos. No te subas porque te puedes caer, ahí va. Apenas veía un video que hay una abuelita con un abuelo que están en la sala y el nieto va con un tenedor y lo va a meter a un contacto. Y la abuelita le va a decir, y el abuelo le dice, no, déjalo. Y el niño voltea a ver al abuelo y el abuelo le dice, adelante, hazlo. Y entonces el niño, con la autorización del abuelo, va y mete el tenedor en el contacto de la pared.
Nada más se ve como la luz hace. Y el abuelo le dice, a que no lo vas a volver a hacer, ¿verdad? A veces necesitamos ese tipo de cosas para que suceda en nuestra vida un entendimiento. Proverbios 9, verso 8, no reprendas a los burlones o acabarán por odiarte, mejor reprende a los sabios y acabarán por amarte. Educa al sabio y aumentará su sabiduría, enséñale al justo y aumentará su saber. ¿Por qué? Porque quieren, porque el otro no quiere, el otro no soporta que le digan nada, el otro se pone necio, se pone rebelde, contesta y argumenta, y en lugar de que guarde silencio, agache la cabeza y abra el entendimiento y diga, tiene toda la razón, estoy mal, voy a cambiar. No, se pone y grita y dice y argumenta y pelea y discute. ¿Sabes que para esos? Hebreos 12:6 dice, porque Dios corrige y castiga a todo aquel que ama y que considera su hijo. O sea, puede ser su hijo y puede ser necio, como seguramente éramos al principio, porque debemos reconocerlo. Muchos de nosotros, cuando llegamos a Cristo, veníamos rebecos, rebeldes. Y no entendíamos. Y Dios dijo, a ver, mijito, ven acá, mira, deja de hacer esto y te va a ir bien. Pero tú todavía como que decías, no, como que no. Y entonces te dabas de topes en la pared, te dabas de... Y así poco a poco el Señor fue permitiendo y fuiste siendo educado, enseñado. Hebreos 12:11. Desde luego que ningún castigo nos gusta en el momento de recibirlo, pues nos duele, pero si aprendemos la lección que Dios nos quiere dar, viviremos en paz y haremos el bien. Recuerda esto siempre, Dios corrige, no para destruir, sino para formar carácter. El sabio reconoce la corrección como una expresión de un amor divino. La sabiduría no es saber mucho, sino estar dispuesto a ser corregido con humildad. Un cristiano sabio no espera que todo le salga mal para recapacitar. Escucha y responde a la palabra y al consejo. Ahora, ojo, porque en la iglesia debe haber disciplina. Y lo hemos experimentado. La corrección fraternal no es para humillar, sino para restaurar. Una comunidad cristiana saludable debe corregir con amor y debe recibir corrección sin orgullo. Así que la próxima vez que alguien venga y te diga algo y te lo diga con amor, agacha la cabeza, sé humilde, reconoce, acepta y cambia. Y cuando tú vayas a hacerlo, hazlo en amor. Mateo 18:15. Si uno de mis seguidores te hace algo malo, habla con él a solas para que reconozca su falta. Si te hace caso, lo habrás ganado de nuevo. Si no te hace caso, llama a uno o dos seguidores míos para que te sirvan de testigos. La Biblia enseña que toda acusación debe hacerse frente a dos o más testigos. Y si aquel no les hace caso, infórmalo a la iglesia. Y si tampoco quiere hacerle caso a la iglesia, tendrás que tratarlo como a los que no creen en Dios, o como a uno de los que cobran impuestos para el gobierno de Roma. O sea que era una persona detestable. Una persona que era rechazada. La necedad nos hace repetir los errores y solo aprendemos por medio del sufrimiento. La sabiduría, en cambio, anticipa las consecuencias y actúa con prudencia. Así que, hermanos, estemos receptivos a la instrucción. Recuerda, la verdadera sabiduría es humildad.
estar abiertos a aprender y a corregir el rumbo. ¿Has escuchado la expresión, no querrás terminar como esa persona? Sí. Mira lo que dice un ejemplo en el libro del Antiguo Testamento, el profeta Amós, capítulo 4, verso 6. Cuenta conmigo cada vez que yo diga no se arrepintieron. A ver si puedes llevar la cuenta. Dice Amós 4, 6. Cuando les hice pasar hambre, en ninguna ciudad había de comer, pero a pesar de esto, ustedes no se arrepintieron. Yo, el Dios de Israel, les juro que fue así. 3 meses antes de la cosecha decidí no enviarles lluvia, mientras que en una ciudad llovía, en otra no caía ni gota de agua. Unos campos quedaron empapados, mientras que otros quedaron resecos. Los que no tenían agua iban a la ciudad que sí tenía, pero no lograban calmar su sed. Pero a pesar de eso, ustedes no se arrepintieron. 2. Yo, el Dios de Israel, les juro que así fue. Yo destruí sus cosechas y acabé con sus árboles frutales. Yo envié sobre sus campos grandes plagas de saltamontes y calientes vientos del desierto. Pero a pesar de eso, ustedes no se arrepintieron. 3. Yo, el Dios de Israel, les juro que así fue. Mandé plagas contra ustedes como las que mandé contra Egipto. Hice que perdieran en la guerra sus caballos y sus mejores soldados. El mal olor de los muertos se sentía por todas partes. Pero a pesar de eso, ustedes no se arrepintieron. 4. Yo, el Dios de Israel, les juro que así fue. A muchos de ustedes los destruí como destruí a las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Hasta parecían una brasa recién sacada del fuego. Pero a pesar de eso, ustedes no se arrepintieron. Yo, el Dios de Israel, les juro que así fue. O sea, en un lapso de unos versículos, 5 veces. No se arrepintieron, no se arrepintieron, no se arrepintieron. Es un paralelo del burlador, del necio, que se niega a aprender de las consecuencias. Proverbios 17:10. El que es inteligente con un regaño aprende, pero el que es necio, dice, ni con 100 golpes entiende. Ojo, no seamos necios, no seamos cabeza dura. Hebreos 12:5. Pero ustedes parecen haberse olvidado ya del consejo que Dios le da a sus hijos en la Biblia. Querido jovencito, no tomes las instrucciones de Dios como algo sin importancia, ni te pongas triste cuando Él te reprenda, porque Dios corrige y castiga a todo aquel que ama y considera su hijo. Siguiente versículo, Proverbios 19:26. No hay hijo más malo ni más sinvergüenza que el que roba a su padre y echa a la calle a su madre. Creo que eso sigue teniendo tanto peso desde el primer día que lo dijo hasta el día de hoy. Porque en el mundo antiguo la única fuente confiable de seguridad de una mujer en la vejez eran sus hijos. Y hoy en día puede haber el DIF, puede haber 1000 cosas, pero qué mal se ve que unos hijos abandonen a su madre. La Biblia es clara. Si hay una viuda, pero tiene hijos, los primeros que tienen que ocuparse de ella son sus hijos. Si no tiene hijos, entonces la iglesia se ocupa de ellas. Un hijo que hace esto no solo ofende a sus padres, a la sociedad
sino también a Dios. Porque Dios en Éxodo 20:12 dijo: obedezcan y cuiden a sus padres, a su padre y a su madre. Así podrán vivir muchos años en el país que yo les voy a dar. Al desobedecer este mandamiento y alejar a su madre, un hijo violenta, porque la deja en pobre, o sea, la deja. Bueno, es que es difícil entenderlo. No quedarás, si lo haces, libre de castigo. Traerás vergüenza y deshonra a ti mismo. Éxodo 21:17. Quien insulte a su padre o a su madre será condenado a muerte. Refleja el grave pecado de maltratar a los padres. O sea, en el contexto de la nación de Israel, esto era algo serio. Tú insultas, y por insultar se puede interpretar de muchas formas, porque puede ser verbalmente o puede ser con actitudes. Siguiente proverbio, Proverbio 19:27. Querido jovencito, si no aceptas la corrección, te apartarás de los sabios consejos. Este, como podemos leer y entender, es un consejo paternal, afectuoso, dirigido a los jóvenes. Por supuesto que aplica a todos. Y habla de la importancia de la corrección. Según este proverbio, rechazar la corrección es el primer paso de alejarse del camino de los sabios. Y el riesgo del rechazo, el negarse a escuchar, pues obviamente te va a separar, te va a llevar a reflejar una vida llena de decisiones impulsivas, de amistades que te hacen daño, de una vida guiada por emociones más que por principios. Y aquí yo pregunto, te pregunto a ti sin necesidad de que me respondas, y me pregunto a mí: ¿te cuesta aceptar cuando alguien te corrige? ¿Tienes personas sabias en tu vida a quienes podrías escuchar más? ¿Te has alejado de los buenos consejos por orgullo o terquedad? Porque este proverbio nos invita a tener una actitud humilde y receptiva. Escuchar corrección no te debilita, al contrario, te fortalece, te protege, te guía. Imagínate no hacerle caso, por poner un ejemplo, a alguien más experimentado en el trabajo. En algunos trabajos te puede costar la vida. Imagínate que vas a una fábrica y que la gente experimentada te dice: ten cuidado con esta maquinaria porque si no te puede cortar un dedo, te puede costar la vida. Y que digan: ay, sí, no, yo no te preocupes. ¿Ha escuchado eso de que es un peligro caminar con el celular? ¿Viendo el celular? Acabo de ver un video de una fábrica donde va una persona viendo el celular jalando ¿ha visto los montacargas que son manuales? Que son como dos cuchillas, así que la va jalando y va viendo el celular. Se para, abre la reja de lo que es el elevador, sigue caminando viendo el celular, no se percata de que el elevador no subió y da el paso y se muere. Y lo pasan, obviamente no son explícitos, pero pasan y dicen: la razón por la que se les pide que no. Entonces cuando alguien dice: no, a mí no me digas nada, cuando se pone... El apóstol Pablo reconoce la necesidad de seguir aprendiendo, de seguir escuchando, de que alguien le siga instruyendo.
en algo tan sencillo como 2 de Timoteo 4:13, cuando vengas tráeme el abrigo que dejé en la ciudad de Troade, en casa de Carpo. Trae también los libros, especialmente los pergaminos. Necesito seguir aprendiendo, seguir repasando, seguir estando ahí. La enseñanza, la corrección, el escuchar, el estar atento, el estar cerca, el tener a alguien que te diga, que te guíe. Segunda de Pedro 3:18, mejor dejen que el amor y el conocimiento que nos da nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos ayude a ser cada vez mejores cristianos. Alabemos a Jesucristo ahora y siempre. Amén. 1 de Corintios 10:11, todo eso le sucedió a nuestro pueblo para darnos una lección, y quedó escrito en la Biblia, que nos sirva de enseñanza a los que vivimos en estos últimos tiempos. Por eso que nadie se sienta seguro de que no va a pecar, pues puede ser el primero en hacerlo. O sea, hay advertencias, hay consejos, hay palabra que nos guían, que nos ayudan. Hay muchas cosas que tú y yo no hacemos porque decimos, no vaya a ser que me pase a mí, que nos la enseñaron nuestros padres, ¿cierto? Tú no agarras la plancha cuando está conectada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabes, tú no le echas agua al sartén que tiene aceite, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabes que te va a brincar el aceite. Hay muchas cosas que tú no haces porque dices, no, yo ya sé. ¿Te lo experimentaste? A lo mejor a veces sí. Ay, me cayó una gotita de aceite porque tenía agua a la pechuga. Y ay, ¿no? Pero hay cosas que dicen que es sentido común. Pues sí. O sea, no. Cuando vas a tocar, cuando dices, es que no sé si está caliente o no la plancha, ¿qué haces? Le pasas la mano así por encimita sin que la toques. Así nada más tantito para ver, ¿o no? O te mojas el dedo y le haces, ¡ay, está bien caliente ya el sartén! O sea, hay cosas en sentido común, pero hay cosas que dicen, ¡ay, no! Y ahí vamos. Siguiente, Proverbios 19:28, un testigo malvado se burla de la justicia. Su alimento es la maldad. Aquí hay una descripción del peor de los pecadores. Un testigo impío es el que da falso testimonio contra su prójimo. Se traiciona a sí mismo para hacerle daño a otro. En lo cual no solamente hay una gran injusticia, sino también una gran impiedad. El peor de los hombres se ríe del Señor, se burla del temor. Estas personas son codiciosos, se alegran de aquello que les da la oportunidad de pecar. Hemos hablado de esto. La semana pasada o antepasada hablamos un poquito acerca de esto. Y seguramente Salomón escribe porque se ha de haber topado con muchos falsos testigos tratando de arreglar algunas cosas. Y vio la importancia que era esto. Esta actitud se asocia con quien se revela. Con quien se revuelca ávidamente con el pecado. Proverbios 2:11, piensa bien antes de actuar y estarás bien protegido. El mal no te alcanzará, ni los malvados podrán contigo. Esa gente deja de hacer el bien para solo hacer el mal. Son felices haciendo lo malo y festejando sus malas acciones. Todo lo que hacen es para destruir a los demás. Terrible. Éxodo 20:16. No hablen mal de otra persona ni digan mentiras en su contra. Un falso testigo diciendo falso testimonio, presentando acusaciones falsas. Es lo que le pasó a Jesús.
Dice Mateo 26:59, los sacerdotes principales y todos los de la Junta Suprema buscaban gente que mintiera contra Jesús para poder condenarlo a muerte. Sin embargo, aunque muchos vinieron con mentiras, no pudieron condenarlo. Por fin hubo dos que dijeron: este hombre dijo que es capaz de destruir el templo de Dios y de construirlo de nuevo en 3 días. Cuando Judas, ¿se acuerdan que lo traicionó? Fue tal su remordimiento que regresó y dijo: aquí están las monedas de... Y dijeron: no, eso es tu bronca, ya nosotros, eso es cosa tuya. Fue y se ahorcó. No pudo con la condenación. Mateo 27:3, cuando Judas supo que había condenado a muerte a Jesús, se sintió muy mal por haberlo traicionado, y entonces fue a donde estaban los sacerdotes principales y los líderes del país. Les devolvió las 30 monedas de plata y les dijo: he pecado contra Dios porque entregué a Jesús y Él es inocente. Ellos le contestaron: ¿y eso qué nos importa? Es problema tuyo. Entonces Judas tiró las monedas en el templo y fue y se ahorcó. Los sacerdotes principales recogieron las monedas y dijeron: estas monedas son el precio de la vida de un hombre y la ley no nos permite que las pongamos en la caja de las ofrendas. Después dice que compraron un terreno con ello y que allí enterraban a los desconocidos. Y todo esto es porque el Proverbio 19:28 nos dice que un testigo malvado se burla de la justicia. Último versículo del Proverbio 19. Para el malcriado el castigo, para el tonto los azotes. Otra vez. Con esto terminamos. Proverbios 19 y nuestro tiempo del día de hoy. Hablamos de la corrección, hablamos de las consecuencias, de la sabiduría, de la necedad. ¿Quién es el malcriado? El término malcriado en el contexto se refiere a alguien que desprecia la autoridad, que rechaza el consejo, que se burla del bien, pero sobre todo que se jacta de hacerlo. Rebelde por elección, negativo. En algunas ocasiones la Biblia lo llama escarnecedor, un burlón. Híjole, la Biblia dice que ya está preparado el castigo para esa persona. ¿Y el tonto? Bueno, ya hablamos de eso, de la persona que es inexperta, que repite los mismos errores, que rechaza el consejo, que solo aprende después de consecuencias dolorosas. Para él será los azotes. Una disciplina más severa. Ya no bastan las palabras, hay que experimentar un dolor físico, emocional, espiritual. Híjole, qué difícil. Cuidemos que no seamos nosotros, ¿no? Por necio tengamos que vivir esas cosas. Hebreos 12:6, porque Dios corrige y castiga a todo aquel que ama y considera su hijo. Con eso vamos a terminar el Proverbio 19. Recuerde siempre los límites, recuerde la protección, la sabiduría, la actitud del corazón, la enseñanza, el humillarnos, el reconocer la voz de Dios, las advertencias, el buscar al Señor cuando Él nos diga algo, cuando Él nos esté mostrando algo. No seamos cabeza dura, ¿ok? Oremos. Eterno Padre, queremos agradecerte por este tiempo en tu palabra, darte gracias por permitirnos escuchar, comprender. Permítenos grabar en nuestro corazón esto que hoy nos enseñas y ayúdanos a vivir una vida recta delante de tus ojos. Padre, si en algún momento, seguramente en algún momento hemos sido necios, perdónanos, simples, perdónanos, haznos madurar, haznos crecer, haznos sabios. Permítenos tu sabiduría, permítenos caminar en integridad, en buscar tu amor, tu verdad, en pensar siempre lo bueno, en hablar siempre lo bueno,
No permitas que nuestra boca diga mentiras, que levantemos falso testimonio. No permitas que seamos escarnecedores, no permitas que seamos gente que no te agrade, sino al contrario.